Entonces, a veces no solamente nos fascinamos con las cosas agradables, también con las desagradables. A quien le gusta discutir le va a fascinar, se va a identificar, va a buscar el momento y luego va a encontrarse fascinado discutiendo. Y en ese momento se observa, uno dice, ¿qué estoy haciendo? Ya entró la ira, ya entró el resentimiento, ya entró de todo, ¿verdad? Mejor callarse por último, ¿verdad? Y ponerse a trabajar en la autoobservación, ¿sí? En base entonces a esto que se está diciendo, si nosotros estamos poniendo atención consciente, nos vamos a dar cuenta que una de las cosas que más nos urge desarrollar en nuestra vida es la consideración exterior. ¿Qué significa la consideración exterior? La compasión por los demás. La palabra compasión bien aplicada, porque a veces decimos compasión como lástima. El Dalai Lama en ese sentido y en la Orden del Tíbet se hace una aclaración muy especial, porque ustedes han oído que se dice que es el Buda de compasión, ¿verdad? Pero la compasión nunca jamás significa lástima. Es muy diferente. Muchas veces nosotros lo único que hemos sentido en nuestra vida es lástima, pero nunca compasión. Comprensión. La compasión lleva comprensión, exactamente. Y esa comprensión empieza por la consideración exterior, es decir, el poder ponerse en el pellejo ajeno, ¿verdad? En cambio, nosotros tenemos demasiada autoconsideración, ¿sí? Nosotros podemos decir, a lo mejor, si ustedes están poniendo atención y lo detectan en su interior, que eso sería lo interesante, que ustedes pongan atención y lo detectemos cada uno en nuestro interior, cada momento para que lo podamos detectar y luego llevar a la meditación, como hemos estado llevando ya algunas meditaciones específicas sobre ciertos defectos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo importante sería que no se quedara nada más en el dato. Hay que desarrollar la consideración exterior y la autoconsideración no es mala, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de lo malo y de lo bueno, estamos hablando de ese inventario psicológico que necesitamos ya como poner en acción ese inventario y decir, bueno, ¿qué me está en la balanza? ¿Para dónde está más inclinada? ¿Para la conciencia o para el ego? ¿Verdad? Entonces, la autoconsideración se vuelve pensar siempre primero en mí. Sí. Se me hace muy difícil separar compasión con lástima. No sé, siento que es, al final de cuentas, es lo mismo, ¿no? Ajá, que preguntan, una pregunta muy interesante, parecería muy difícil separar la lástima de la compasión. En esto necesitamos que cada uno lo medite y lo reflexione, pero podríamos poner algunos ejemplos que puedan ser útiles, si les parece bien, y que a lo mejor puedan tocar un poquito nuestra conciencia, si toca, ¿verdad? Si les toca la conciencia, bueno, pues a lo mejor es útil. La lástima es, ¿a quiénes normalmente le tenemos lástima? A alguien que está sufriendo, a un enfermo. Es que a mí me parece la lástima como algo un poquito diferente a la compasión. Sí, la lástima lleva un sentimiento siempre del que es superior al que es inferior. Y normalmente nosotros damos caridad a quien sentimos menos que nosotros. Yo no digo que eso sea malo, decimos, no estamos aquí hablando de lo malo y de lo bueno, pero en eso a veces nos equivocamos también, muchas veces sin darnos cuenta. En cambio ¿mande? No puedo decir que sea 100% que alimentemos a un ego, porque si caemos en ese extremo, o sea, preferible sentir un poco de lástima que no sentir nada, ¿no? O sea, ya también ser insensibles no sería correcto. Porque la compasión es otro nivel. Es una escala la compasión en un nivel superior, porque la compasión conlleva a todos los seres humanos. ¿Han oído eso de amar
a tu prójimo como a ti mismo? ¿Han escuchado alguna vez amar al que te quiere bien y también al que no te quiere bien? Ahí entra la compasión. En cambio, cuando uno trabaja la lástima, siempre dice, él porque lo necesita, lo sobreprotejo. En mi mente yo pienso que lo necesita. Vamos a decir, el padre de familia dice, este hijo me necesita más y a este lo sobreprotejo más, porque así es, ¿no? Pero en la compasión la cosa es una ley pareja por igual, una ley de conciencia que ve más allá. Entonces dice, el que siente lástima dice, bueno, este está pidiendo limosna en la calle y le doy ahí un poquito lo que me sobra. Pero la compasión es vivir por y para los demás. Ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Entonces, no solamente ayudo al que me da lástima o al que me quiere bien o al que considero más necesitado que yo, sino también muchas veces al que está menos necesitado que yo en un cierto nivel, pero que necesita de la caridad universal en otro nivel. Y difícilmente sabemos nosotros que ayudamos a alguien que sentimos que está mejor que yo, ¿verdad? Difícilmente ayudamos al que nos hizo daño. Difícilmente sentimos compasión, la tristeza en el alma por el que me insultó. ¿Me entienden? ¿Sí lo podemos ahora más o menos dar una leve idea de lo que hace un Buda de compasión, un Dalai Lama que dice, pues yo perdono a los que han hecho atrocidades en mi pueblo? Y no siente odio ni rencor, simplemente pide incluso por aquel que más lo necesita, ¿verdad? Por los dos pueblos, por el oprimido y por el opresor. Y como dicen algunos relatos de los antiguos brahmanes, llevaba aquel brahman al chivo ante el altar del sacrificio, lo iba a sacrificar. Y entonces el chivo, bueno, es el relato, el cuento, ¿no? Empieza a reírse ya ¿no? Listo para el sacrificio, se empieza a reír. Y le dice, ¿de qué te ríes? Si te voy a crucificar, te voy a sacrificar, le dice el brahman, ¿no? Y el chivo le dice, bueno, es que me río y a la vez me da lástima, algo así, no lo recuerdo exactamente, dice, porque en la próxima vida tú vas a ser el chivo y yo voy a ser el brahman, ¿no? Es decir, no solemos llegar a la conciencia y al amor de toda una humanidad. O sea, el dolor que un Cristo siente, por ejemplo, ya no hablando de un Buda de compasión, sino todavía de un nivel más alto que es un Cristo, es el de que te están crucificando y tú solo sabes decir, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y están llenos de dinero, de riqueza, de poder y de todo, y yo no soy nada. Pero perdónalos. Parecería que no necesitan caridad aquel pueblo que te está ahora oprimiendo, pero es el que más caridad necesita. La persona orgullosa, la persona iracunda, es la que más caridad necesita y necesitamos. Por eso es que los grandes maestros no son tan entendidos, no son tan comprendidos, porque ellos vienen a sacrificarse por una humanidad que saben de antemano que se les va a volcar encima, que no va a saber responder porque no tiene la conciencia todavía desarrollada para responder con conciencia. Por eso se conocen como grandes maestros muchas veces de sacrificio por la humanidad. Entonces, sacrificarse por alguien que encima tiene más que tú, como que no es muy lógico. Solo conocemos la lástima, por eso decíamos, ¿verdad? Pero sentir caridad por el que me ha hecho daño, eso es trabajo interno, ¿verdad? Es muy diferente. Aunque es necesario empezar por algo, ¿verdad? Sí. Es que la lástima vendría a ser como la apariencia, ¿no? Y ya la compasión es como ver cómo sufre su alma. Así es. La lástima es cuidar las apariencias, dicen, de los demás, y la compasión ya es ver más en el alma cómo sufre, cómo está atrapada en medio de muchos defectos. Por ejemplo, de un vicio, de la misma codicia, de la misma ira, y aquella persona que te hace daño, híjole, decir, pero aún así te amo, ¿verdad? Y no eres nada de mí, etcétera, etcétera, pues ya son palabras de maestros, ¿verdad? A nosotros lo que nos toca es pues reaccionar definitivamente muchas veces con el ego, pero trabajarlo
con amor al trabajo, a la conciencia, al alma y pidiendo mucho a los padres internos, porque hay que reconocer pues el nivel en el que estamos, ¿verdad? Bien, ¿algo más? Sí. Bien, entonces ya dijimos, miren ustedes, sin querer, la consideración exterior al final nos llevaría con el desarrollo de esta cualidad, de este trabajo gnóstico, algún día a la compasión y al trabajo crístico también, ¿verdad? El empezar en pequeñito, ¿no? A ponernos en el lugar de los demás. Cuando muchas veces nosotros decimos, pues no sé, vamos a ver, empezamos incluso en la gnosis a decir, pues mira, fíjate cómo se equivoca también él, ¿verdad? O ella, ¿no? Sí, pero no se trata de ponernos de la pistola y hacer con esta enseñanza un arma contra los demás. Se trata que cada quien mire lo que nos toca ver. Y decir ahora, mira, te salió la intolerancia, así porque sí, sin un átomo de amor, sin un átomo de consideración, sin haberlo procesado, haber visto uno su propia intolerancia y luego decir, mira, no, bueno, si es necesario decirlo, pero por último, ¿verdad? No sentirlo, bueno, sería a través de esa consideración exterior, que dice uno, bueno, es que yo estoy muy cansado, hazlo tú, ¿verdad? Y el otro no está cansado, ¿no? Y el hijo que siempre al padre lo juzga, ¿no? Dice, pues es que tú mira lo que haces mal, ¿verdad? Sí, pero un día vas a ser tú también padre, a ver cómo cantas, ¿verdad? Como dicen, a ver qué tal cantan las rancheras, aquí en México así decimos, ¿no? Entonces, la consideración exterior es liberarnos un poquito del ego. Detrás de la consideración propia o autoconsideración que está del lado de lo que hay que eliminar, ¿verdad? Hay muchas cuentas, hay muchas cosas guardadas, hay muchos defectos escondidos. La sola autoconsideración conlleva a sentirse víctima, pobre de mí. Ahí hay orgullo, hay egoísmo, muchas veces hay todos los defectos están escondidos, ¿verdad? Entonces decimos, sí, hay que eliminar el ego, pero cuando yo pongo atención empiezo a descubrir estos pequeños, vamos a decir, tips del inventario que hay que trabajar. No es propiamente una regla, son como ayudas, ¿verdad? Para este trabajo interno dentro ya de la práctica. Y entonces, pues ese trabajo de autoconsideración para eliminarla y empezar a desarrollar la consideración empieza también pues en el matrimonio, luego se va extendiendo en la familia, luego se va extendiendo en la sociedad, hasta que podemos algún día poco a poco pasar las pruebas de misterios menores que nos dice el maestro, que son pruebas éticas, ¿no? Son simplemente pruebas morales y éticas, no son las de misterios mayores, son iniciaciones de misterios menores que nosotros necesitamos tener como ética revolucionaria. No la moralidad nada más, sino la moral pero revolucionaria, ¿verdad? Es decir, una buena conducta pero basada en un trabajo interno, ¿sí? No nada más porque esto es lo establecido, ¿verdad? No solamente porque me dijeron que no debes de ser no debes de llegar a una casa a pedir algo, no, sino por comprensión, por consideración, por reglas éticas, morales, es decir, ir desarrollando un poquito a través de esa atención interna la propia voz de la conciencia, sí. Así es, como si dicen, como si fuera de lo más profundo de tu ser, es decir, ¿yo por qué voy a hacer algo? Pues dicen los jóvenes, oye, ¿y por qué yo me tengo que portar bien? Dicen mis papás, me tengo que portar bien, dicen los adultos, ¿no? Dicen los niños, los jóvenes. ¿Y yo por qué tengo que ir a la escuela y hacer esto y esto? Bueno, pues hay que comprender la vida que nos está tocando y ser muy inteligentes para salir adelante en la sociedad, pero sin perder la voz de nuestra conciencia, sin caer más en ese robot psicológico que también tenemos que estudiar o comprender, ¿verdad? Entonces es un trabajo como un bisturí que hay que tener interno. Es como un bisturí de la conciencia que dice, ay, por aquí, ¿verdad? Está por aquí, ¿no?